Continuando con la serie de videos, vamos a revisar en este el tema de traducción de ADN. Antes vimos que el proceso de transcripción se realiza dentro del núcleo de la célula. Este proceso, recordemos, consistía en el paso de la información contenida dentro de la molécula de ADN a moléculas de ARN mensajero. Para que el proceso de traducción se lleve a cabo, es necesario que el ARN salga del núcleo celular en donde se realizará la traducción del gen. Quiere decir que la traducción consiste en el paso de ARN a unas sustancias conocidas como aminoácidos para posteriormente formar las proteínas. Este proceso ocurre dentro del citoplasma de la célula y va a usar ARN mensajero junto a la tabla del código genético para formar la secuencia de aminoácidos. Teniendo en cuenta que el ARN necesita salir hacia el citoplasma, se va a dar un proceso conocido como maduración de ARN. ¿Qué significa esto? Significa que lo que se va a utilizar es un gen, es decir, un segmento de ADN. Este gen está conformado por tres partes. Vamos a tener una secuencia de inicio, vamos a tener una secuencia de fin. Dentro de estas dos tenemos el gen. El proceso de maduración consiste en la eliminación de ciertas regiones de ese gen que aparentemente no codifican información para formar la proteína. Estas estructuras se conocen como intrones. El proceso de maduración consiste en la eliminación de los intrones para dejar las estructuras funcionales del gen, es decir, los exones. En la imagen podemos ver que después de que se realiza esta maduración, vamos a tener una secuencia de ARN mensajero. Esta es traducida a aminoácidos que posteriormente van a formar una proteína. Veamos en qué consiste todo el proceso. En el citoplasma celular vamos a tener el ARN mensajero. Este ARN va a ser leído por el ribosoma y lo va a hacer en secuencias de a 3 letras que se conocen como codones. Cuando el ribosoma realiza la lectura de estas 3 letras, a él se van a unir unas secuencias de ARN de transferencia, ARNT, que van a llamar aminoácidos, y a medida que el ribosoma se va moviendo en su lectura se va a formar una secuencia conocida como una cadena de aminoácidos. Miremos paso a paso. Para el proceso de traducción, es decir, la formación de una proteína, es necesario entender que existen una serie de aminoácidos esenciales dentro de los seres vivos. Existe una tabla que nos va a permitir utilizar la secuencia de ARN mensajero para formar estos aminoácidos. Esta tabla se conoce con el nombre de tabla del código genético, pero hay que tener en cuenta que la que se coloca en esta imagen y la mayoría de imágenes utiliza ARN mensajero. El ejemplo que tenemos a continuación es una secuencia de ADN conformada por sus 2 hebras. Esta secuencia es transcrita a ARN mensajero. Para realizar la traducción es necesario agrupar la secuencia de a 3 bases nitrogenadas, es decir, tripletes. Cada uno de estos va a tener la secuencia para un solo aminoácido. Cada triplete está formado por 3 letras y la lectura se hace de izquierda a derecha. Miremos la primera secuencia. Está conformada por las bases nitrogenadas adenina, uracilo y guanina. Estas 3 letras las vamos a ubicar de acuerdo a lo que nos indica la tabla del código genético. La primera letra que tenemos es la letra A. Esa primera letra se ubica a mano izquierda, donde estoy subrayando. La segunda letra que vamos a ubicar es la letra U. En la parte superior, donde dice segunda letra, nos ubicamos. Para ubicar nuestro aminoácido, nos movemos al sitio donde se encuentran estas 2 letras. Lo acabo de subrayar. La tercera letra que conforma este primer triplete es la letra G. Vendría a encontrarse con las otras 2 letras que ya tenemos ubicadas en ese cuadro, y aquí encontramos la secuencia de ARN, AUG, que significa MET, es decir, metionina. En el video anterior vimos que un gen está conformado por un inicio, un fin y una secuencia, que sería el propio gen. Esta secuencia AUG, es decir, la metionina, siempre va a ser el inicio de todos los genes. Al final debemos encontrar una secuencia de stop, una secuencia que le permita a la proteína que está leyendo el ARN detenerse y liberarse de su unión con el ARN mensajero. La segunda secuencia que tenemos es CUC. Ubicamos primero la letra C, después ubicamos la segunda letra que corresponde a la letra U. Estas 2 letras se encuentran en el recuadro que estoy coloreando de rojo. Dentro de este recuadro voy a encontrar la tercera letra, que sería la letra C. Voy a subrayar la secuencia que tenemos. El aminoácido leucina va a ser la traducción para estas 3 letras. De esta forma vamos a continuar con cada uno de los aminoácidos hasta completar la secuencia del gen y llegar a un stop. En el ejemplo que tenemos en esta imagen no se da el stop. Vamos a mirar un ejemplo en el que sí se da esta opción.
En el ejemplo tenemos nuestra secuencia de ADN, una sola hebra. Esta hebra vamos a transcribirla a ARN mensajero. Recordemos que en el ARN mensajero la letra T, la timina, es reemplazada por la letra uracilo. Nuestro primer triplete va a ser AUG. Lo vamos a ubicar en nuestra tabla del código genético. Entonces vamos a colocar números para nuestras tres primeras letras, nuestro primer triplete. La primera es la letra A, nuevamente lo subrayo en el cuadro. La segunda es la letra U, en la parte de arriba se ubica. Y la tercera letra, la letra G, voy a ubicar a mano derecha. En el recuadro que yo estoy subrayando, estas tres letras se van a encontrar y aquí yo voy a tener el nombre del aminoácido. Como ya vimos antes, el primer aminoácido, la primera secuencia de lectura es metionina. La abreviación en la tabla es MET, el significado es metionina. Vamos a pasar a nuestro segundo triplete, enumerando cada una de las bases nitrogenadas. La primera letra de este triplete es la letra U, la estoy subrayando en la tabla del código genético. La segunda letra corresponde a la letra A, la subrayo, y la tercera letra es la letra C. Ahí a mano derecha estoy subrayándolo. Donde estas tres letras se encuentran es en este escuadro que estoy subrayando. Revisemos con cuidado cuál es la secuencia que nos está indicando. Vamos a tener la letra TYR, es decir, tirosina en español, es decir, esas tres van a codificar al aminoácido tirosina. Vamos a continuar haciendo el proceso de forma más rápida. Entonces tengo GGC, me voy a ubicar rápidamente la primera letra y la segunda letra, la última letra es una C. Voy a subrayar aquí rápidamente dónde se encuentra el aminoácido, que sería glicina. El siguiente aminoácido es UGG, primera letra, segunda letra y tercera letra. Subrayo el aminoácido que encontré en la tabla. TRP significa triptófano. El siguiente aminoácido corresponde a las letras UCU. Ubico las tres letras que lo conforman y aquí sería el aminoácido serina. Y finalmente tengo en la última secuencia que corresponde a las letras UAA. Cuando me ubico en este aminoácido es la secuencia de alt, el stop. Recordemos que hay una proteína que está leyendo el ARN mensajero, inicia su lectura en la metionina, va leyendo toda la secuencia genética hasta que encuentra un stop y se retira. Todos los genes de nuestro organismo tienen un inicio y un fin. Cuando tenemos el proceso de traducción, vamos a formar una secuencia de aminoácidos. Estos aminoácidos se representan en una estructura primaria para formar una proteína, es decir, una secuencia de círculos unidos. Esta se va a plegar hasta que conforma la estructura cuaternaria de la proteína, es decir, una estructura que es tridimensional y ya es funcional. El ejemplo que coloco en la imagen a mano derecha es una proteína que se forma en nuestro cuerpo, que es la hemoglobina. Los glóbulos rojos están conformados por esta proteína. Dentro de nuestro ADN existe una secuencia para conformar cada una de estas proteínas. Resumiendo los tres procesos del ADN que hemos visto. El primero, el proceso de replicación, que solamente está dentro del ADN. De aquí tenemos un paso de ADN a ARN, que es el proceso de transcripción, y posteriormente el proceso de traducción. Se descubrió que el ARN también es una molécula que es capaz de sacar copias de sí misma. Y hay un proceso que se da en unas entidades conocidas como los virus, que es el proceso de transcripción inversa. La mayoría de los virus están conformados es por ARN. Cuando ellos infectan una célula, tienen que ingresar su información genética contenida en ARN dentro del núcleo de su huésped para que éste sea capaz de generar más virus. Finalizamos esta parte con dos ejercicios. Este primer ejercicio se les está dando una secuencia de ADN transcrita a ARN mensajero. Se les solicita que hagan la traducción teniendo en cuenta la tabla del código genético. Y el segundo ejercicio en donde se les pide la descripción de lo que se observa.